Quien moderará este panel es el ingeniero civil Lucas Quesada, secretario interino del Consejo Superior del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Los disertantes serán Lucas Fasiglione, ingeniero civil, egresado de la UBA en 2011. Una vez recibido, regresó a Mar del Plata, su ciudad natal. Empezó trabajando en una empresa constructora, haciendo obras civiles de todo tipo por el lapso de un año. Luego trabajó 8 años en la municipalidad del partido de General Pueyrredón como inspector de obras públicas, realizando informes y pliegos técnicos de obras. En paralelo, emprendía desarrollos constructivos hasta que en 2020 empezó con la idea de fabricar vasijas de cemento. Creó la empresa Rupestre y en 2021 renunció al municipio para dedicarse de lleno al nuevo emprendimiento. Nos referimos a la empresa Rupestre. Quien disertará también será Liliana Chotro, ingeniera en alimentos con amplia trayectoria en dirección técnica, aseguramiento de calidad, asesoramiento técnico, legal y docencia, especializada en industrias lácteas y alimentarias, con experiencia en habilitaciones, registros sanitarios, implementación de buenas prácticas de manufactura, sistemas de gestión de calidad y capacitación técnica. Participación activa también en organismos técnicos, profesionales y de normalización alimentaria vinculados a inocuidad alimentaria, legislación y calidad de la industria de los alimentos. También estará como disertante Hernán Iannuzzi, ingeniero mecánico, especializado en desarrollo y aplicación de tecnologías para la adecuación del agua para el uso alimenticio, medicinal y farmacéutico, socio fundador de FG Ingeniería, compañía abocada al desarrollo, producción y comercialización de equipamiento de alta calidad para la industria farmacéutica, medicinal, alimenticia, química y de procesos. Socio fundador de Oxidial SRL, compañía argentina dedicada específicamente a proveer concentrados líquidos y secos para hemodiálisis. Y también participará como disertante en este panel Mariana Benítez Sigó, ingeniera en alimentos, coordinadora de la carrera Ingeniería en Alimentos de la UNLU desde 2020, emprendedora, fundadora de la empresa Benot SRL, elaboradora de golosinas y alimentos dietéticos desde el año 2007, directora técnica y gestión de desarrollo e inocuidad, asesora técnica en desarrollo de productos y proyectos de inversión para empresas alimenticias nacionales y de América Latina, con profunda vocación docente, profesora adjunta de procesos industriales, representante de la Asociación Universitaria del Sector Alimentario, AUSAL. Les damos a todos ellos la bienvenida. Todavía podemos. Buenos días, bueno, ya se presentaron cada uno de ellos. Vamos a ir presentándolo igualmente a medida que avancemos con el panel. El objetivo es difundir las tareas de la profesión de la ingeniería en la mejora de la industria y en la formación de los profesionales. Vamos a comenzar con Lucas Fasiglione, él es CEO fundador de Rupestre Vasijas. Y bueno, más allá de lo que nos presente, la pregunta es cómo inició esta experiencia de la vasija de hormigón a la industria y cómo fue su desarrollo. Soy ingeniero civil, estudié en Buenos Aires, soy marplatense, siempre me gustó emprender. En principio, cuando volví, trabajaba en una empresa constructora, después trabajé en la Municipalidad de Mar del Plata en obras públicas y en paralelo siempre emprendiendo en cosas que me iban gustando, tratando de hacer crecer esa parte de mi vida. Y me gusta mucho y siempre fui muy fanático de la gastronomía, de la comida en general y de la bebida, y de viajar, la naturaleza y todo eso. Y en un viaje con amigos por Mendoza, visitando bodegas, vi en una bodega vasijas de hormigón y me llamaron mucho la atención, porque dije, ¿cómo se harán? ¿Cómo se construirán? Arrancó la cabecita de ingeniero a ver qué era eso. Volví a Mar del Plata, fue justo la pandemia, viendo videos de Instagram
vivos, entrevistas a enólogos, escuché una enóloga que dijo que para hacer su vino le había robado un huevo al padre y que eran muy caros, que tenían pocos, que el padre no le podía dar. Entonces ahí mezclé lo que había visto y me había llamado la atención en ese viaje con lo que dijo esa enóloga y digo, bueno, por ahí acá hay una demanda insatisfecha. Y esa noche no pude dormir, fue como un boom porque era la mezcla justo entre mi herramienta, que era la ingeniería civil, mi pasión, que era el vino y la gastronomía, y pasión por emprender. Y entonces esa noche no dormí hasta que me levanté al otro día de la mañana y empecé a leer todo. En la pandemia estábamos construyendo acá un hospital sanitario, pero volví a casa y estaba encerrado, así que fue estudiar, estudiar, estudiar. Y ahí descubrí que se usaban mucho, se usaban en todo el mundo. Una empresa francesa los había creado. Era la única del mundo que los hacía en una pieza única de hormigón, sin juntas. Después había 4 o 5 empresas más en el mundo que lo hacía como un kinder, mitad arriba, mitad abajo. Y eso tenía varios problemas de filtraciones, pérdidas. Y yo no sabía si era una moda, no era una moda, no conocía a ningún enólogo, no sabía si le preguntaba a un enólogo le iba a contar a la otra empresa, porque en Argentina somos 2. Ya había una empresa que los estaba haciendo en 2 partes. Y los enólogos no les gustaba porque a los 2 años tenían pérdidas y eran muy caros, los franceses eran impagables. Y me molestaba como argentino que hagamos un vino de excelencia, que tengamos enólogos que en los últimos 15, 20 años la estén rompiendo con los vinos en todo el mundo y que no puedan acceder a esta herramienta porque no lo podían pagar o porque era de mala calidad. Entonces dije, no hay razón para el cual no podamos hacer algo de hormigón que no sea de la mejor calidad, porque somos buenísimos en Argentina haciendo hormigón, toda la vida lo hicimos. Y a mí siempre en la facultad, aparte de estructuras, siempre me gustó la tecnología del material, así que me había especializado bastante. Y en ese estudio de requerimiento de esta estructura, uno de los requerimientos que tiene es el ataque ácido del vino. Y me puse a estudiar, agarré mis apuntes de la facultad de hacía como 15 años y cuando fui a ataque ácido, de mi puño y letra tenía escrito ácido sulfídrico, ácido bla bla cítrico, ácido tartárico, que es el ácido del vino. Y ahí me largué a llorar porque en ese momento, cuando lo escribí, no tenía ni idea lo que era el ácido tartárico. Lo escribí porque seguramente algún profesor de la UBA de 98.000 años había sido ingeniero cuando se hacían las piletas de hormigón en Mendoza en 1900 y sabía de ese requerimiento estructural. Y cuando lo leí dije, lo tenía escrito por mí mismo, estuvo en este cuaderno guardado 15 años y me lo estaba diciendo a mí mismo, acá tenés la llave. Y como que todo cobraba sentido y empezaba a escuchar esas señales y preguntaba en los vivos de Instagram, me metía en una entrevista a un enólogo y le preguntaba si era una moda para saber si era pasajero o no, porque no le quería preguntar a nadie, y diseñaba midiendo en la computadora, imprimiendo, viendo qué accesorios tenía, porque yo no sabía nada. Me puse a estudiar enología, estudié 4 meses enología y empecé a diseñar el producto, registré la marca y en el camino a poder llegar a hacerlo en una sola pieza, no sabía cómo lo hacían los franceses. Empecé a pensar cómo hacer un molde que sea reutilizable. Yo no tenía máquinas, no tenía plata para invertir, entonces empecé a pensar un molde que podía hormigonar la vasija, poder desarmarlo, dejar la vasija en el lugar y volverlo a armar al costado, porque no tenía cómo moverlos. Y ahí un poco me echo con la charla anterior que decía que Argentina tenía talento para resolver los problemas. Siempre tuvimos escasez de recursos económicos, entonces siempre nos las rebuscamos. Y no solo tenemos talento, otra cosa que tenemos es pasión. O sea, tenemos más pasión que nadie. O sea, se ve en el Mundial, todo el mundo nos ve, nos admira por eso. Y cuando emprendés, la pasión es la que te permite dar ese salto de la cantidad de dificultades, la cantidad de palos que te comes, la cantidad de fallas que tenés, las cosas que te van surgiendo y que te tenés que levantar a la mañana y decir, che, sigo. Y eso es la pasión, que es un ingrediente muy importante que tenemos nosotros. Y aparte el dinamismo y la capacidad de adaptarnos rápido a los cambios, como está sucediendo ahora, y en el mundo del vino, después paso la filmina rápido y les voy mostrando, pero en el mundo del vino hay un cambio a nivel mundial del consumo, porque la gente se está cuidando más, entonces cada vez se consume menos alcohol.
Entonces se está empezando a seleccionar qué vino toman. No se toma más el vino todos los días. En muchas casas sí, en nuestros países y en algunos sí, pero en la mayoría de los países no. No se toma al mediodía y a la noche como antes, que siempre estaba el vino arriba de la mesa. Entonces se empieza a seleccionar más vinos de más calidad, porque yo tomo, o nosotros, o la mayoría de la gente toma 2 o 3 veces por semana cuando se junta con algún amigo o en la familia. Y elige un vino particular, un vino con una historia, un vino bien hecho, un vino que sea sano, un vino que sea orgánico, que no tenga aditivos, que te muestre, que te cuente una historia, que te muestre un paisaje. Y estas vasijas tienen mucho que ver con eso, porque son pequeños volúmenes que a ellos les permite vinificar una parcela de vino separada de otra, que la cosechan un día particular, que la trasiegan, que la separan de sus pieles y todo de manera distinta, pensada con la cabeza de ese año, del clima de ese año. Y el hormigón es un material más y la forma ovoide es una forma más, muy coherente, que les da a ellos una herramienta distinta de una barrica, de una vasija de vidrio, de una vasija de porcelanato italiana. Y hay distintos materiales que ellos usan y después componen un vino de mucha más complejidad. Pero cada componente de esos tiene que tener un sentido y una coherencia y una razón de ser. Y el hormigón y la forma ovoide tiene una razón de ser, hacemos otras formas, pero es algo muy particular que da una característica muy particular y ellos la buscan o para hacer un 100% del vino acá o para hacer una composición con otros materiales. Y la industria está creciendo en todo el país en cantidad de bodegas en distintas zonas del país, porque durante mucho tiempo solo se hacía en Cuyo. Previamente se hacía en casi toda Argentina, porque hay bodegas en Entre Ríos, Córdoba, que tienen plantas de 200 años. Y bueno, en el norte, por todos lados, en el Valle de Río Negro había 400 bodegas. Y hoy se están empezando a rescatar viñas que sobrevivieron, o se están plantando viñas en la provincia de Buenos Aires, se está creciendo un montón, en la zona acá de Balcarce, de Chapalmalal, hay cada vez más proyectos. Y yo siempre desde Mar del Plata, porque soy un apasionado de la ciudad, así que siempre pensé qué emprendimiento me podía permitir vivir acá. Y lo hago desde acá, y desde acá mando a todo el país. Hoy ya tenemos 180 clientes más o menos en todo el país, y exportamos, que fue otra cosa de lo que dijo en la charla anterior. Desde el principio me empezaron el boca en boca de la calidad del hormigón, de la calidad de la vasija y del precio. Fue como un regadero de pólvora y me empezaba ya a sonar el teléfono y me llamaban enólogos que para mí eran mis ídolos y yo no lo podía creer que estaba hablando por teléfono con ellos. Y recién cuando estaba sentado ahí me escribieron de Viña Cobos, que es una bodega que admiro, y me llegan esos mensajes y me sigo sorprendiendo. Y me pasa ahora que me escriben del otro lado del planeta, me escriben de Croacia, me escriben de Eslovenia, de Italia, de Francia. Ya exporté varias veces a España, a México, acá en Latinoamérica también. Y nunca paro de sorprenderme y de estar contento por el país, por ser realmente productivo, por haber hecho un producto que compita de mano a mano, que en calidad está mejor o igual que todos y en precio es ampliamente superior y hay mucho rango para crecer con todos estos cambios que hay, así que inmediatamente ya estoy cambiando la cabeza y viendo cómo bajo los costos y tratando de cambiar rápido, y nosotros los argentinos tenemos esa capacidad de adaptarnos rápido, y los europeos con todo este problema de que la gente consume menos vino se están volviendo locos, y el argentino, tanto las bodegas como los proveedores, le estamos buscando la vuelta muy rápido y estamos saliendo rápido de esa coyuntura. Bueno, voy a avanzar un poco. Bueno, rupestre significa hecho en roca, es nuestro nombre, porque las vasijas las pensamos como unas cavernas que se remiten a la naturaleza, donde pueblos originarios se criaban ahí, maduraban, gestaban, crecían, salían al mundo, y es lo que sucede dentro del vino, el vino dentro de las vasijas, que son como pequeñas cavernas que lo protegen de la temperatura, de la luz, de los sonidos. Que bueno, les paso un par de fotos de las vasijas, las cosas importantes que tienen. El hecho de venir de otra industria, que es la industria de la construcción, a observar otra industria, que es la de alimentos, y en este caso la enología,
creo que me ayudó a poder ver cosas que uno con los ojos de estar metido en esa industria por ahí no podés ver, pero cuando venís con los ojos de otra industria reconoces problemas, reconoces demandas insatisfechas. Y una era la calidad del hormigón, que es muy importante, porque si vos haces un hormigón H21 como el de un edificio normal, no es suficiente. Y uno con cabeza de ingeniero, como sucede con muchas marcas que hay en el mundo, hacen ese hormigón porque también hacen vigas de hormigón, hacen casas, hacen otras cosas. Y nosotros somos específicos en la enología. Hicimos un hormigón, un H70 autocompactante, recontra tecnológico, que hace que el vino no modifique sus características, que no le agregue taninos secantes, ni le robe acidez, y un montón de cosas que los mejores enólogos del mundo observan. Los que no están al detalle no lo ven, pero los vinos que estamos haciendo en Argentina ya están compitiendo a nivel mundial en los 100 puntos, y esa gente quiere Lamborghinis y Ferraris, y cualquier cosa que se corra de la perfección del aroma no lo compran. Y nosotros nacimos así, entonces eso, el boca en boca de esas características de lo que les gusta el vino hecho en rupestre, hizo que nos elijan a nosotros sobre la competencia. La forma ovoide genera una convección natural por termodinámica. Las paredes está el vino más frío porque tiene un sistema de losa radiante en las paredes. Se vuelve más denso ese vino, cae, en el centro sube, se genera una convectividad natural que hace que las borras, que son los materiales finitos del vino, se levanten, estén en suspensión, y ahí ellos sacan una característica que les gusta, que es el largo de boca, el ancho de boca, se hace más sedoso, obtiene manoproteínas de esas lías el vino, y muy rápido adquiere características muy particulares. Entonces les da un componente de boca al vino que otras vasijas no se lo dan. Y sin tener que hacer batonage, que es abrir, revolver, y cuando abrís tenés problemas de oxidación, entonces esto se da solo. Por eso la forma ovoide es muy importante. Y el hormigón es importante porque la pared, con la inercia térmica que tiene, lo protege de cambios bruscos de temperatura. Y si el sistema de refrigeración se prende, la evolución de temperatura es lenta, y al vino le gusta todo lo que sea lento. El vino es una bebida que le gusta el tiempo, no solo para tomarlo, para la charla, sino que para hacerlo, para la viña, la planta, la bodega, la botella, todo es tiempo en el vino. Lo pones en la copa y cada vez que pasa tiempo se pone mejor. Entonces es un vino, es una bebida que le gusta la tranquilidad. Y buscamos eso con la marca, con la empresa, con el idioma, con el diseño. No nos gustan las cosas que griten. Bueno, los damos pintados o no, con el logo, muchas cosas que otras empresas no hacen. Esos son todos los que hacemos hoy en día. En 5 años fuimos haciendo un modelo por año, y ahora estamos diseñando el cuarto, que ya es más una forma cúbica, siempre en bajos volúmenes. Yo tengo una infraestructura muy chica porque no tengo capacidad de invertir para tener un galpón gigante, máquinas gigantes, entonces atiendo a la mayor cantidad de bodegas, porque el 90% de las bodegas son medianas a chicas, y ese es mi mercado. Y lo bueno de las vasijas de este tamaño es que son transportables, aunque esta pesa 5 toneladas y esta pesa 3 toneladas, igual son transportables y las mandamos al otro lado del planeta por el mar en un container. Si yo hiciese cosas más grandes, que también hay vasijas de 10.000, de 20.000, no podrían ser trasladables ni desde Mar del Plata al resto del país, ni a otros países. Así que ser chiquitos también es nuestro fuerte, y entender que ese es nuestro mercado, y el pequeño emprendedor de garage o la bodega mediana nos busca. Acá un poco del sistema productivo. Tenemos una planta de hormigón, hacemos el hormigón pesado al kilo, bien específico, medimos la humedad todos los días. Es un hormigón súper exigente y es como la característica máxima de rupestre. Después se bombea, se tira de la mezcladora una bomba, lo bombeamos y terminamos llenando la vasija por arriba en el molde. El molde es totalmente desmontable, es una patente, o sea, eso me olvidé de contarlo, pero cuando
pensé cómo hacerlo yo en una sola pieza, inventé un molde que lo patenté, tengo la patente registrada. Básicamente son como gajos de mandarina internos que se separan y los separamos y los sacamos por la puerta de arriba. Ahí se ve cómo se va llenando el autocompactante. Igual lo vibramos, pero no sería necesario. Y ahí se ven las mangueras de la losa radiante que están más cerca de la cara interior. El sistema es súper reactivo y a las bodegas les gusta para mantener el vino estable, principalmente en la fermentación, que se va a la temperatura muy arriba por el trabajo de las levaduras. Y ahí, bueno, estábamos viendo la cremosidad. Le damos la terminación. Esto es una bodega de Balcarce, se llama Finca Familia Gil, es muy linda, pronto se va a poder visitar, la están terminando de armar. Y eso muestra un poco la combinación, el trabajo. Todas las bodegas combinan madera con hormigón, con vidrio, con porcelanato, con ánforas de barro cocido. Ahí son las copas cargando, mandamos en camiones. Aquellas son las vasijas de 1100 litros. Y bueno, una serie de fotitos más de bodegas armadas. Ese no soy yo, es un enólogo, pero es parecido. Bueno, clientes importantes del país. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, por la dinámica, cuando terminemos con la ronda de todos los expositores, habilitamos las preguntas del público. Continuamos con la ingeniera de alimentos, Liliana Pilar, ay Dios mío, me trae, Chotro, directora técnica de industria, sobre todo lácteas. Bueno, contanos tu experiencia en la industria, por favor. Ahí está. Bien, vamos. Mi disertación es un poco mi experiencia personal como ingeniera en alimentos en un ámbito que es la dirección técnica. Trabajo en dirección técnica desde hace muchos años, no solo en lácteos, sino también en alimentos sin gluten, entre otras tareas que ejecuto como ingeniera en alimentos. Entonces vamos a empezar con el marco institucional de esta carrera, ¿no? Son las universidades las que crean las carreras, las que dictan sus planes de instrucción general y universitaria. Esos planes son con una validez reconocida, nacional, y nos habilitan a los ingenieros en general y en particular a los ingenieros en alimentos para ejercer nuestra profesión. En mi caso, la querida Universidad Nacional de Luján, fue allí donde me recibí hace muy poquito tiempo, ayer. Dentro de este marco institucional está también el Colegio de Ingenieros, que es uno de los colegios profesionales de todos los que hay en el país, y en nuestro caso, como trabajamos en la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires. Es una entidad de derecho público no estatal, cuya función principal es resguardar los intereses de la comunidad. ¿Cómo lo hace? Ejerciendo el control del ejercicio profesional. Ahora, para esto, nosotros los ingenieros tenemos que matricularnos, tenemos que estar matriculados, para que entonces el colegio pueda desempeñar sus funciones de ente fiscalizador. Puse esta para no olvidarme de hablar de la subcomisión de alimentos, y quiero remarcar que existe dentro del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires una resolución, la 1219, que es un registro donde estamos aquellos ingenieros en alimentos que querramos ser directores técnicos. Esto no es obligatorio, pero bueno, es algo beneficioso para nosotros integrar este registro, que por supuesto tiene todos nuestros datos. Y no me tengo que olvidar en esta parte institucional de nombrar el Código Alimentario Argentino, que es el marco legal alimentario que utilizamos en todo el territorio de nuestro país.
Es una ley, la ley 18.284, y dentro de uno de sus capítulos, tiene varios capítulos, aparece la obligatoriedad de contar con dirección técnica en un grupo de alimentos que son alimentos de alto riesgo, como es el caso de los lácteos. Quiero remarcar, y es interesante, está copiado textual una partecita del artículo 553 bis, que es el que define la dirección técnica en lácteos, que dice lo siguiente. Dice, deberá contar con la dirección técnica de un profesional universitario que por la naturaleza de sus estudios, a juicio de la autoridad sanitaria competente, esté capacitado para dichas funciones. O sea, primero tenemos que tener un título habilitante con incumbencias, que eso es lo que vamos a ver seguidamente. ¿Qué hacemos los ingenieros en alimentos? ¿Cuál es nuestra formación? Y luego, muy importante, el que asumirá conjuntamente con la empresa la responsabilidad ante las autoridades sanitarias de la calidad de los productos elaborados. Y aquí denota que el tener un director técnico no es simplemente cumplir con un trámite burocrático que nos exige, por ejemplo, la DIPA, que le exige al empresario, sino que somos corresponsables juntos con ellos. Entonces, bueno, es una responsabilidad porque tiene que ver con la inocuidad de los alimentos y con la salud pública. Bien, dicho esto, intenté escribir una definición de lo que es la dirección técnica. Es una figura responsable de asegurar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino en las industrias que así lo requieran y, como para resumir esto, garantizando calidad, inocuidad y legalidad de los productos elaborados, que son tres palabras que hasta ahora se habló bastante. Tuvimos solo 2 charlas y se habló bastante de estos 3 temas. Bien, la industria láctea podría decirse que tiene 4 pilares que se retroalimentan, que se interrelacionan: calidad, cumplimiento normativo, inocuidad y eficiencia productiva. Es el director técnico el que integra, supervisa y garantiza el cumplimiento de estos 4 pilares. Ahora venimos nosotros. ¿Qué hacemos los ingenieros en alimentos? ¿De dónde salimos? El perfil profesional de un ingeniero en alimentos reúne todas las competencias para tener la dirección técnica. Tenemos dentro de nuestra carrera, tenemos microbiología, tenemos ciencias básicas, tenemos tecnología, tenemos toxicología, tenemos envases, tenemos legalidad, 53 materias, exactamente, y una tesis final. No, digo, abarca todo lo que abarca la industria de alimentos. No nos queda nada afuera. Bueno, nuestra profesión está orientada, yo puse 4 tópicos porque si no, no me alcanzaría la charla, al procesamiento tecnológico, gestión normativa y regulatoria, control de calidad e inocuidad, innovación y desarrollo de productos. ¿Cuáles son las áreas en las que actuamos? Bueno, desde capacitaciones hasta innovación en tecnologías y procesos, instalación y puesta a punto de equipos, desarrollo de productos, todas aquellas áreas que nos permiten aportar valor técnico y científico a la empresa y que la empresa evolucione. Se mencionó la palabra gestión de inocuidad de la alimentaria, ¿no?
Y bueno, hay que decir que la inocuidad es una garantía de que el alimento sea inocuo, o sea, de que no nos enferme. Por eso el ingeniero en alimentos también está ligado, no solamente porque tenemos que dar alimentos que sean nutritivos, sino también por esto de la inocuidad, estamos ligados a la salud pública. De hecho, en la pandemia fuimos indispensables. Bien, la inocuidad la debemos controlar desde la materia prima, pasando por los productos intermedios hasta el producto final. Realizamos controles microbiológicos y fisicoquímicos, al inicio, al final, entre medio. ¿Para qué? Para verificar que los estándares, las exigencias legales se cumplan, pero también los estándares de calidad y que sean estables, que podamos obtener un alimento que no es que un día tenga una forma, otro día tenga otra forma, sino que tengamos una calidad continua, digamos. Una parte no menos importante es la gestión documental. La gestión documental, por experiencia propia, para el empresario, yo estoy hablando de pyme y micropyme, no es necesario, es engorroso y es una carga. Bueno, no es así, es una parte muy importante, porque, por ejemplo, a través de un diagrama de flujo nosotros podemos ver la trazabilidad del alimento y verificar si tenemos o no contaminación cruzada. Cosa muy importante cuando estábamos trabajando con un alimento libre de gluten. Los layouts de la planta, lo mismo, a través de un layout vemos la circulación del personal, de los residuos, de la materia prima, del producto terminado. Y entonces allí estamos hablando de trazabilidad y estamos aplicando inocuidad. Los manuales de buenas prácticas de manufactura, con sus procedimientos, sus instructivos, los registros. Por supuesto el rotulado que, bueno, con todos los cambios y los vaivenes, ¿no? Bueno, por eso la gestión documental técnica es otro punto importante. Hablando en lácteos, nosotros también realizamos todo lo que es habilitaciones, las habilitaciones anuales, las renovaciones de habilitaciones anuales ante el Ministerio de Desarrollo Agrario y luego en la DIPA, la obtención del RNE, el Registro Nacional de Establecimiento, la obtención del RNPA, Registro Nacional de Producto Alimenticio, las capacitaciones, sobre todo la capacitación oficial para manipuladores de alimentos, que es un requisito establecido en el artículo 21 del Código Alimentario. Bien, y ahora como tenemos que vendernos los ingenieros en alimentos, ¿no? Porque de eso se ha tratado al menos mi carrera, tratar de que entiendan a través de mi formación profesional por qué realmente les conviene tener un ingeniero en alimentos. Bueno, un poco aportamos con nuestro expertise la estandarización de los parámetros, el cumplimiento legal de todas las regulaciones, reducimos riesgos, mejoramos y estandarizamos la calidad de los productos, aumentamos o logramos que el consumidor tenga mayor confianza en la marca que se está vendiendo y esto, por supuesto, que se va a traducir en un aumento de ventas, en mejores resultados y un crecimiento de la empresa. Y por último, como conclusión, el rol del ingeniero en alimentos en la pyme láctea es clave para la evolución tecnológica de las economías regionales. Cada litro de leche procesado bajo nuestra dirección técnica representa un compromiso ético, profesional e industrial con la inocuidad, que es salud pública, el desarrollo productivo y la calidad nacional. Bueno, nada más. Muchas gracias, Arely.
Continuamos con el ingeniero mecánico Jorge Hernán Chanuzzi, disculpen, tengo algunos problemas con los apellidos, que nos habla un poco de la concepción sanitaria de los equipos e instalaciones de desinfección eficiente. Bueno, buenos días. Primero agradecerle al Colegio de Ingenieros que nos convocó. La mía va a ser una charla un poco técnica. Estoy acostumbrado a hablar de agua ultrapura para aplicación en hemodiálisis, que son los equipos que más fabricamos en nuestra planta, pero hoy voy a hablar más general de cómo llegar a conformar un equipo con superficies sanitarias para que tengan contacto con productos alimenticios o medicinales o farmacéuticos. Bueno, nos vamos a basar primero en los aceros inoxidables austeríticos de la serie 300, que son los más utilizados, el 304 y el 316, que nos van a ofrecer propiedades de una excelente resistencia a la corrosión, una alta ductibilidad y tenacidad, no son magnéticos y una muy buena soldabilidad. La estructura de un acero inoxidable de lo que estamos hablando es una estructura cúbica de cara centrada. Es como un dado donde en cada cara del dado tenemos un carbono y bueno, el átomo de carbono se encuentra en cada cara, después los átomos forman una red y el resto de los átomos que componen el acero inoxidable, que son el cromo, el níquel, el molibdeno, se encuentran disueltos en esa red formando una solución sólida. Esto sería la estructura molecular, que en realidad es una estructura cristalina del acero inoxidable. Acá está un poco la composición, pero lo más importante que quiero destacarle yo es, ustedes verán que dice 304 y 304L, 316 y 316L. Siempre tenemos que usar en la industria alimenticia, farmacéutica, medicinal, el L, la sigla L. No vale mucho más, poquito, 3%, 4, 5% más, pero tiene una diferencia de carbono, que es el que termina generando las oxidaciones en los aceros, que si ustedes ven la diferencia, podrán ver que uno tiene 0,08, esos son porcentajes en pesos, ¿no? En pesos, 0,08, nada. Pero fíjense el L, 0,035, la diferencia es un 170% menos de carbono. Entonces, es muy importante cuando uno ve un equipo preguntar qué tipo de, porque uno dice acero inoxidable, el acero inoxidable es un nombre comercial. En definitiva, existen muchísimos tipos de acero inoxidable, acá estamos hablando de dos particularmente que son los más utilizados en la industria para realizar equipamiento de tipo alimenticio. Pero es muy importante saber si estamos considerando que son aceros inoxidables de bajo contenido de carbono, o sea, 304L, 316L. La L es fundamental. Después hay diferencias mínimas entre la composición de cromo, níquel y molibdeno. Yo les diría que el 304L es un acero inoxidable para uso general de temperaturas ambientes, de muy baja oxidación, y que cuando pasamos al 316 es cuando tenemos temperatura, pH muy ácidos o concentración de sodio. Esa sería la diferencia por qué ir a una línea 304 o 316L en los dos casos. Bueno, la gráfica esa muestra una curva característica de los que hemos estudiado los aceros, que es la curva de elasticidad de un acero. La primer parte de la curva, hasta que llegamos a esas onditas, es la parte elástica. Cuando yo produzco una deformación y después vuelve al estado natural. Cuando entramos en la curvita, entramos ya en la zona de fluencia, donde el material ya no va a volver
a la zona natural y después ya entramos en la parte de deformación plástica. Esto es muy importante. Se debe evitar, cuando estamos conformando un equipo, trabajar con golpes. O sea, la deformación plástica por golpe me va a dejar el acero inoxidable mucho más oxidable. ¿Por qué? Porque los aceros inoxidables son austeníticos. Cuando yo pego un golpe estoy creando martensita. Estoy haciendo que se formen carburos en el borde del grano que se combinan con el carbono y queda una estructura mucho más oxidable. Entonces, si yo voy a deformar, por ejemplo, el fondo de un tanque que son toricónicos, la deformación esa tiene que ser gradual, suave, por fuerza, pero no por golpe. Eso es muy importante para mantener las características y las propiedades del acero para que siga siendo inoxidable, ¿no? Ahí hay una foto de un fondo toricónico. Bueno, esta parte, no tiene luz, esta parte es una deformación para pasar del ángulo al recto y eso debe hacerse de manera mecánica y suave con unas máquinas de conformado, no con golpe sobre una matriz. Estos son dos soldaduras, una es la soldadura TIG, que es la más utilizada, y la otra es la soldadura láser que se está imponiendo ahora, que es una soldadura que no demanda tanto conocimiento del soldador. O sea, tanta habilidad en el proceso de soldado, de conformación, como la TIG, que sí dependemos de soldadores con experiencia para tener buena soldadura. La láser es una soldadura más fácil de ejecutar. ¿Cuál es la diferencia? La mayoría, todas las soldaduras, todos los procesos de soldadura son por conducción de corriente, ya sea las de arco, electrodo, MIG, TIG, son por conducción de corriente. En el caso de la TIG tiene un electrodo de tungsteno que soporta muy altas temperaturas, no funde hasta los 2000 y pico grados, cuando el acero lo está haciendo a los 1700. Por ahí conduce la corriente y por afuera de lo que es la torcha conduce un gas inerte que en general se llama argón. Y de esa manera vamos haciendo, fundiendo los materiales bases para que se unan y si tenemos que aportar, vamos aportando a la pileta líquida para generar la soldadura. La láser, a diferencia de la soldadura TIG, es una soldadura que no trabaja con corriente, lo hace a través de un haz de luz, a través de fibra óptica, con lentes que concentran y direccionan ese haz hasta darle tal potencia a ese haz de luz que funde el material. Pero son dos principios diferentes. Uno es por conducción de corriente, el otro es por conducción de un haz de luz. Ahora bien, la soldadura sanitaria es muy importante tener soldadores capacitados y, bueno, en nuestra planta tenemos 5 soldadores, todos tienen certificado de soldadura sanitaria, o sea, se hacen las proventas, se analizan y los soldadores tienen que estar calificados para generar equipos con características sanitarias. Bueno, acá le estoy mostrando, le quiero hablar de la ZAC, de la zona afectada por el alto calor. Esa es una zona problemática porque ahí, en toda la zona esa, van a precipitar los aleantes y va a ser una zona que queda más deprimida y más oxidable. Con lo cual, si nosotros trabajamos con aporte, debemos usar un material de aporte que tenga mayor calidad que el material que estamos soldando, para compensar en parte la depresión que se le está produciendo al metal cuando lo estoy fundiendo y llevando a la zona líquida. La zona de alto calor hace que todo se formen carburos que son oxidables y es la zona que más hay que cuidar. O sea, siempre hay que tratar de tener la ZAC, la zona de alto calor, mínima posible. Bueno, ahí es donde les explico que la estructura cristalina del acero puede cambiar, los granos de austenita crecen de tamaño y cuando el tamaño es demasiado grande
cambia, se puede reducir la tenacidad y algunas propiedades mecánicas cambian del acero. El carbono se combina con el cromo formando carburo de cromo, eso es lo que lo hace oxidable. Eso se genera en los límites de grano. Y también se genera una zona empobrecida en cromo alrededor de esos límites. Para contrarrestar estos efectos es importante el uso de acero inoxidable de bajo contenido de carbono, por eso la sigla L, para tener menos carbono disponible y menos oxidación probable, ¿no? Como les decía, el material de aporte debe ser de una calidad superior. Si estoy soldando un 304, aporto con alambre 316. Siempre el aporte es superior al material que estoy soldando. Después de haber hecho una soldadura y haber tenido en cuenta estas cosas, viene el pulido sanitario. ¿Qué va a hacer el pulido sanitario? El pulido sanitario es lograr una superficie que tenga, ahora lo vamos a ver en una placa, rugosidades entre crestas y valles menor a un microorganismo. El tamaño de un microorganismo promedio son 0,2 micrones. Yo tengo que evitar que mis superficies puedan alojar una bacteria, y mucho menos una colonia, que es la comunidad bacteriana, digamos. Entonces yo voy a tener que tener rugosidades menor a 0,2 micrones o 0,8 RA. Hoy ya se está pidiendo 0,5 RA. Bueno, los pulidos en general se parten sobre chapas comerciales laminadas en frío que tienen terminación 2B, pero muchas veces vienen con rayas, por más que esa no es una superficie sanitaria. Entonces implica hasta 5 pasos de pulido para llegar a generar una superficie sanitaria con rugosidades menor a 0,2 micrones. Eso se arranca por abrasivos entre 80 y grano 80, grano 100, después se pasa a grano 240, después se hace un pulido con ruedas de rebarbeo, que en general son de 3M, después se pule con paño con pasta gruesa y después con paño con pasta fina. Ahí se llega a superficies pulido espejo para considerarlas sanitarias. Ahora bien, el RA ahora ya se está pidiendo menor a 0,5 micrones, o sea, RA de 0,5, antes era 0,8 para una superficie considerada sanitaria. Pero estas cosas hay que comprobarlas. Cuando nosotros generamos un equipo, tenemos que medir la rugosidad. Los aparatos para medir la rugosidad son tan sensibles que la fábrica tiene que estar parada. No podemos tener ninguna máquina en marcha, ningún torno, ningún motor, porque nos produce vibraciones y nos cambia la lectura del palpador. El palpador es un pequeño palpador que va recorriendo una superficie y va marcando la diferencia entre las crestas y los valles, y la línea media no nos puede dar más de 0,5 micrones, 0,5 RA. Y es así como la aguja del palpador, como verán, en una superficie, y ahí es donde marca la rugosidad máxima. Esto se certifica, las superficies se certifican, ahí hay un certificado, se trazan cuadrículas en el cilindro si se trata de un tanque, y conos en el cono, en el fondo o en el torieférico, según el fondo que tenga, y sobre eso se analiza un porcentaje no menor al 30%. Si todos los puntos están por debajo de esa rugosidad, podemos considerar que es una superficie sanitaria. Y de esta manera se valida un equipo. La mayoría de los equipos que se compran no tienen esta información. Nosotros nos acostumbramos a hacerla para medicina y hoy cuando hacemos un equipo para industria alimenticia entregamos toda la información asegurando que están comprando un equipo sanitario. Bueno, acá tienen algunas superficies y ahí en el stand hay un modelo de equipo donde van a ver que las soldaduras desaparecen, que queda una superficie absolutamente lisa y limpia. Después viene el tema de las cañerías. El mismo concepto, la cañería tiene que tener la misma rugosidad. Cuando conducimos un producto de un lugar a otro, de un equipo a otro, de un reactor a una envasadora, por ejemplo, se conduce a través de cañerías. Las cañerías también tienen que ser sanitarias. Es importante tener soldadura sanitaria. Esto se hace con respaldo de gas inerte, se suelda por fuera y se hace de soldadura pasante con respaldo de argón por dentro, para evitar que se formen los óxidos en la parte interna. Pero en general tenemos que lograr velocidades que sean
turbulentas. Quiere decir, ahí hay dos gráficas. La primera es flujo laminar. Esas son flujos complejos para la contaminación. O sea, ahí se va a tratar de desarrollar bacterias. Las bacterias les gusta el agua tranquila, el agua quieta. Por eso cuando uno va a una laguna siente ese olor característico y cuando va a un río no lo siente. La diferencia es que en el río el agua corre y en la laguna está estancada. Hay que evitar el efecto estancado. Entonces los flujos tienen que ser turbulentos. Eso nos da que tienen que ser diámetros constantes, rugosidades menor a 0,5 RA y flujos de mayor de 1,4 metros por segundo para garantizar que no voy a tener en las paredes desarrollo de contaminación y en casos graves biofilm. Bueno, los accesorios tienen que ser sanitarios, acá hay uniones que en general se dan cuando se termina en la longitud de un caño, uniones de tipo clam, uniones de tipo danesa, válvulas de tipo mariposa. Es importante que no haya intersticios, que no haya roscas, que no haya termofusión, que no haya nada que cree protuberancia interna, porque ahí los vectores de velocidad van a encontrar un punto en donde se van a trancar y se van a desarrollar velocidades cero y posibilidades de desarrollo microbiológico. Limpieza, tampoco les voy a mencionar los productos de limpieza que nosotros fabricamos en otra planta porque el tiempo ya se me está yendo. Solamente el proceso de limpieza de los equipos debe ser autónomo. O sea, es muy importante el sistema clean in place, o sea, limpieza en el lugar. Esto se hace a través de bochas que pueden ser bochas estáticas o bochas dinámicas. Las bochas dinámicas son las que aprovechan el propio flujo para girar y crean una cortina del producto de limpieza, de desinfección, que pega un choque hidráulico contra las paredes, las superficies internas del equipo y nos asegura la barrida por choque hidráulico de todo lo que tengamos adentro. Si no, pueden ser las bochas estáticas que crean una aspersión de 360 grados que también provocan choques hidráulicos, pero hay que evitar las limpiezas manuales. Cuando uno limpia un equipo por dentro de forma manual, está dependiendo de la eficiencia del operador, está dependiendo de que se lleguen a todas las superficies. Las limpiezas deben ser con los productos adecuados, detergentes alcalinos, detergentes ácidos, ácido peracético como desinfectante, pero siempre asegurándonos de usar un sistema de choque dinámico como son las bochas, porque las inundaciones no son eficientes. Hay que hacer remoción dinámica. Me quedaron cosas por decir, pero hasta acá llega el tiempo. Muchas gracias. Continuamos con la ingeniera en alimentos Mariana Benítez Sigaut. Ella nos va a hablar de la formación de los ingenieros en alimentos. Bueno, muchas gracias por la invitación. En mi caso yo combino algunas de las cuestiones que tienen mis compañeros de panel. Soy ingeniera en alimentos, primero fui maestra de grado, después trabajé en relación de dependencia, hice mi propia fábrica, soy emprendedora, tengo los problemas diarios de cada fábrica, pero despunté el vicio de la docencia volviendo a la universidad, porque entiendo que el gran problema o el gran desafío que tenemos es desarrollar el material humano, que es lo que nos está faltando. La educación es el pilar de cualquier crecimiento que tengamos previsto. Sin materiales, sin mano de obra, sin ideas, es muy difícil que un proyecto se concrete. Cuando me convocaron en la universidad, yo ya era docente de procesos industriales y me pidieron coordinar la carrera. Desafío altísimo. Primera cuestión, la carrera tiene actividades reservadas. Un profesional de alimentos tiene actividades reservadas a su título, como cualquier ingeniería. Es una carrera como las ingenierías del artículo 43 de la Ley de Educación, donde nos definen qué tiene que ser un ingeniero. En mi fábrica yo fabrico bombones, en la universidad yo fabrico profesionales. Más o menos esa es mi temática. La resolución
resolución 1254 de la Ley de Educación dice que un ingeniero en alimentos tiene que proyectar, calcular y controlar las instalaciones maquinarias e instrumental de establecimientos industriales, comerciales, en los que se involucre la fabricación, almacenamiento y envasado de productos alimentarios, lo mismo con la producción industrial, lo mismo con certificar instalaciones y procesos, y lo mismo con dirigir, como decía Lili, dirigir una empresa, técnicamente una empresa de alimentos. En ningún momento se nombra inocuidad. Y esto es un tema que a mí me preocupaba. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de la inocuidad. Creo que cuando definieron esto estaba sobreentendido que un ingeniero en alimentos trabajaba con inocuidad. En definitiva, lo que vamos a hablar ahora es cuál es la estadística de la ingeniería en mi universidad, en mi carrera, el modelo de competencias y la acreditación que tenemos que tener, y la innovación tecnológica, cómo nos golpea con las habilidades blandas de los ingenieros. Yo necesito integrar a los ingenieros antes de que terminen a la industria. ¿Qué pasa hoy? En la carrera ingresan 200 personas y recibo al año entre 10 y 20 profesionales. Ineficiencia absoluta. ¿Cuándo se pierden esos estudiantes? Más del 50% en el primer año. Es decir, que tenemos un montón de recursos dilapidados en primer año para un montón de docentes con estudiantes que no podemos retener. ¿Por qué no podemos retenerlos? Porque la secundaria nos entrega un material que es inmanejable. Tenemos chicos que ingresan que no pueden comprender un texto, chicos que ingresan que no pueden hacer cuentas mentales. Es muy simpático, yo tomo un ingresante y le pregunto, 3 docenas de facturas, ¿cuántas son? Y me queda mirando. Es decir, cosas que para un ingeniero son básicas. Entonces, ese gap que tienen que remontar para poder entrar a la carrera es realmente difícil. Ahí tenemos la primera problemática. La segunda problemática la tengo al final. ¿Por qué? Porque los chicos ya están trabajando en tercer año. En tercer año no tengo más estudiantes que quieran dedicarse 100% a estudiar. Sumado a esto que tenemos un trabajo final que es, alguno puede dar fe, que es bastante complicado, la tasa de egreso hoy está en 14.7 años de carrera. No estamos lejos de ninguna ingeniería, ¿eh? Las ingenierías, Confedi dice que son 15 años promedio. Fíjense, estamos con problemitas de eficiencia. Altos problemitas de eficiencia. Entonces, cuando nosotros dijimos que teníamos actividades reservadas, Confedi tiene un libro rojo y un libro verde que a todas las ingenierías, si alguno está vinculado al sector, le dicen cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener esa carrera para poder ser llamada o acreditada por CONEAU. Nos dan un montón de competencias. Las competencias son estas que están acá y tienen que ver, yo les destaqué algunas palabras, con la dirección y supervisión de sistemas de procesamiento industrial, con controlar y proyectar productos intermedios, con envases, con normativa vigente, con impacto ambiental. Estas son competencias que cada asignatura del plan de estudio tiene que trabajar, no son contenidos. Muchos de nosotros tuvimos la carrera con un programa que decía los contenidos que teníamos que ver son esto y esto. Bueno, ahora le sumamos las competencias. Y es muy fácil. Cualquiera de nuestros egresados, cualquiera de nosotros, un contenido, abre el teléfono y lo tiene. ¿Qué voy a explicarle yo a un chico las características de la esterilización industrial si pone esterilización industrial en Gemini y tiene toda la data que necesita? Yo lo que necesito es que esos chicos interpreten, comprendan, extrapolen, relacionen conceptos que los tienen. Y ese es el gran desafío de la educación hoy. Nosotros tenemos estudiantes que ingresan de cualquier realidad socioeconómica. Y ahí tenemos la primera limpieza. Es mentira, y soy totalmente sincera, que la universidad le da oportunidad a todo el mundo. Se la da para ingresar. Pero si no tenemos un material adecuado, nosotros no podemos bajar los estándares. Podemos ayudar, podemos acompañar, podemos darle becas. Pero si ese chico viene con un secundario estafable o estafados por un secundario, nosotros no podemos revertir eso en un año. Y eso se transforma en una alta decepción. Y tenemos generaciones que son intolerantes a la frustración. Entonces son chicos que no vuelven. Podemos prometerles cualquier cosa, pero el chico que se frustró no vuelve.
La inserción laboral de los que quedan es terrible, los están buscando. No terminan cuarto año que tengo una lista de empresas pidiéndome pibes. Si yo en la universidad se ríen y me dicen San Cayetano. ¿Por qué? Porque le consigo laburo a todo el mundo, porque están todos buscando chicos y porque todos necesitamos profesionales. Y los profesionales que hacemos, afortunadamente, están bien preparados. Sí, lo que tenemos es una gran cantidad de competencias transversales que no tienen que ver quizás con la habilidad directa de un ingeniero, pero cada vez son más necesarias. Y estas tienen que ver con la comunicación efectiva, con la capacidad de trabajar en equipo, con la creatividad, con evaluación y actuación en relación del impacto social, cómo impacta su actividad en el medio. Esas son habilidades que también nosotros tenemos que trabajar. La universidad dura, les dije, 14,7 años en promedio. Un horror. En el medio se casaron, tuvieron pibes, vinieron con los chicos a recibir el título. Una cosa terrible. Factores determinantes. Las responsabilidades laborales son más importantes que la responsabilidad académica en un entorno donde hay que trabajar. Y obviamente esta duración de carrera y este tránsito tan lento nos genera costos adicionales en la institución. Nosotros tenemos una carga horaria que cumplir en el plan de estudios. El plan de estudios cambió, antes eran 6 años, ahora son 5. Teníamos 4.700 horas, 4.700 horas de su vida para ser ingeniero. Hoy tienen nada más que 3.900. Pero prácticamente hay momentos de la carrera donde no viven porque tienen una carga horaria efectiva de 10 horas por día. Es traumático, pero no puedo bajar más contenidos porque a mí me piden que tengan ciertos contenidos mínimos. Entonces hay ciertas dicotomías que tenemos que son bastante difíciles de transitar. Tratamos de que se genere un trabajo autónomo porque cuando terminen la universidad van a seguir teniendo que aprender y obviamente el plan de estudios tiene una cierta flexibilidad académica que estamos evolucionando. El plan de estudios que estaba en la carrera me había recibido yo hace 35 años. Se cambió hace 3 años. Un salto cualitativo. En ese salto cualitativo se incluyeron determinados aspectos que no estaban académicos, pero también se agregaron actividades que hacen a estas competencias. Talleres, se reemplazaron asignaturas por talleres y demás. A nosotros Confedi nos da descriptores, están estandarizados y tenemos que cumplirlos. Nuestros descriptores están en el plan de estudio. Nos piden enfocar por competencias, entonces los programas de cada asignatura tienen contenidos y competencias. Obviamente todo esto se hace para poder tener la acreditación de CONEAU. Somos carrera artículo 43, la salud pública, como dijo Lilia, está entre nosotros y para poder tener un título habilitante tenemos que estar acreditados por CONEAU y eso lo logramos satisfactoriamente el año anterior. ¿Cuál es mi desafío hoy en dirigir una carrera? El docente tiene que dejar de tener el rol de docente iluminado que me trae la verdad revelada en una clase expositiva, muy carismático quizás, muy didáctico también, pero donde el chico es receptor, el estudiante, no es chico, es receptor. Tengo que lograr que mis docentes sean docentes guía, que transiten junto con el estudiante la experiencia enseñanza-aprendizaje. Eso es fundamental. ¿Por qué? Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, porque los datos que el chico va a recibir no son los que le puedo dar yo. La tecnología a mí me va a cambiar en 2 años, en 3 años. Lo que necesito es que él tenga las habilidades para interpretar la realidad, para aplicar el sentido común a lo que está haciendo. Fíjense, sentido común. Estoy enseñando sentido común. ¿Por qué? Porque las competencias profesionales me están pidiendo eso. Me están pidiendo que el ingeniero sea capaz de. Eso es fundamental. Y obviamente evaluar el desempeño de un estudiante sin evaluar contenidos es mucho más difícil. Entonces el docente tiene que aprender a evaluar de una manera distinta. Rúbricas, actividades prácticas. Y en los docentes clásicos esto es como decirles Satanás. Es terrible. No lo comprenden. Tenemos que hacer un trabajo muy sólido de adecuación de la docencia, de la didáctica universitaria. Si queremos ser eficientes, ¿no? Bien, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en el aula? Obviamente los programas se van ayornando, van poniendo fuentes, van poniendo actividades que incluyen la IA y demás. Pero lo importante acá es saber seleccionar las herramientas de IA
como herramientas eficientes. No toda la IA es útil. Les cuento una pequeña situación. El cuatrimestre pasado, todos los informes venían con IA. Eran perfectos, che. Dibujito, redactado. Ahora, cuando le preguntaba 3 cosas del informe al chico, no sabía qué le estaba preguntando. Tomo examen. Hago el examen, se lo doy a la IA. Me da la respuesta, le doy y agrego 4 preguntitas sencillas. ¿Está de acuerdo? ¿Encuentra algún error? ¿Podría hacerlo de otra manera? La mitad de los estudiantes me lo devolvió, porque no podían comprender una respuesta de 3 páginas de algo que siempre habían googleado. Entonces, la IA, en ese caso, no era una herramienta adecuada para el aprendizaje. La IA era para buscar la información, pero yo la tenía que transformar en algo. Y ese es el paso que nos está faltando. Utilizar las herramientas correctas para explorar, para que el estudiante explore más posibilidades. Obviamente esto tiene que ver con la capacitación docente. Eso es básico. Bien, ¿cuál es el desafío que tenemos con los estudiantes? Lograr un enfoque heurístico, un enfoque que fomente la capacidad de relacionar, de encontrar soluciones que vienen de una industria, aplicarlas en otra, como te pasó a vos. Eso es lo que nosotros necesitamos, que puedan tener herramientas para poder transferir conocimiento, para ser creativos, que tengan pensamiento lateral, así que piensen las cosas desde otro lado. Y lo otro es hacer proyectos que integren conocimientos, que integren habilidades, que integren áreas, porque eso les abre la cabeza, fundamental. Yo tengo estudiantes que están en el aula, todos sentaditos, cada uno con su PC o con su notebook, nadie levanta la vista y están todos escribiendo. Gabriel lo vio. Uno no sabe si le está hablando a alguien o tiene en el medio una virtualidad absoluta. Se trasladó el Zoom a la clase. Cuando uno les hace cerrar la notebook y escribir en papel, ya no pueden. Ya no pueden tomar apuntes rápido. ¿Qué sucede? ¿Por qué eso es tan negativo en nuestro caso? Porque el estudiante está preocupado en tomar un apunte correcto y no en entender lo que le estoy diciendo. Llegamos al caso, hace 2 semanas, yo explicaba qué pasaba con el jugo de la caña de azúcar en el trapiche, qué pasaba la vida útil del jugo verde, y se me ocurrió decir que el jugo verde era una bomba microbiológica. Tomo examen. El jugo verde es una bomba microbiológica. Yo me sentí una tarada. Digo, eso era una metáfora, era para que entendieran, no era para que todo sea textual. Bueno, esas son las situaciones diarias en la docencia universitaria. Sí tenemos, obviamente, desarrollos de competencias interpersonales que son un desafío. Hay estudiantes que yo no puedo enviar a una empresa porque no tienen la capacidad de comunicarse con cualquier persona. ¿Sí? Es raro lo que estoy diciendo, pero uno deja a un estudiante, yo les digo los pandémicos, deja a un estudiante pandémico en un entorno con 20 personas que tiene que manejar y un ataque de pánico está próximo. No son habilidades que tengan o capacidad de adaptar el lenguaje. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, eso me quedó claro. Si nosotros tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. No es posible pedirles que desarrollen habilidades inmediatamente. Como empresa yo tengo que modificarme. Por eso es que, ya termino, nosotros tenemos estudiantes que terminan su carrera con prácticas profesionalizantes cada vez más necesarias, cada vez más explotadas académicamente, porque tienen que tener esa brecha digital que tenemos es entre ellos y nosotros, y nos enseñan muchísimo. Es decir, ellos tienen soluciones just in time. Ellos no tienen capacidad de repensar algo, buscan la solución ya. No importa si es la mejor, pero tienen esa agilidad que nosotros nos perdemos en nuestros razonamientos y ellos rápidamente buscan la solución. Esa es una habilidad que hay que aprovechar, que hay que acompañar. No pidamos que estos estudiantes, que estos nuevos profesionales se pongan la camiseta de ningún lado. La camiseta que tienen puesta es la de ellos. No digo que está bien ni que está mal, pero
pedir que un profesional nuevo venga a trabajar sin horario, pocos. Porque tengo primero mis amigos, mi familia, tengo un viaje programado, hay trabajo home office, sí, en una línea de galletitas, home office, es rarísimo, pero lo preguntan. Y la comunicación con ellos es intergeneracional. Nosotros tenemos que pensar que ese nuevo profesional que estamos incorporando nos tiene que complementar para llegar a un mundo distinto del que estamos hoy. Cuando yo empecé a estudiar, mi abuela dijo: qué suerte, siempre vas a tener trabajo porque la gente siempre va a tener que comer. Mi abuela se murió y yo estaba estudiando química orgánica y estaba en el horno. Y hoy me doy cuenta que es cierto, los ingenieros en alimentos no nos va a faltar trabajo. Lo que tenemos que tener es una muy buena estrategia para que ese trabajo sea eficiente, creativo y pueda cubrir las expectativas que tiene hoy la sociedad. Para terminar, conclusiones, cierro. Oferta de nuevos profesionales es estable o baja. No van a encontrar una nube de ingenieros en alimentos buscando trabajo. No va a pasar porque no se egresan, básicamente. El cambio en la formación de las competencias de las cuales hablé está en vías, no se expresó en profesionales finales. Yo tengo serias expectativas en eso porque creo que puede ser muy exitoso. Las nuevas formas de entender el trabajo, esta gente prioriza la velocidad a la profundidad de la solución. Hay que entenderlos, ¿sí? Me van a dar una solución rápida, que va a estar dentro de los límites. Quizás no es la mejor, pero son rápidos. Y lo que sí les aseguro es que están entrenados en el trabajo colaborativo, potenciado por las redes. Dependen de la conectividad, que no se caiga Internet. Lo único que les pido, que no se caiga Internet porque no vamos a ningún lado. Y sí tienen distintos mecanismos para tomar decisiones. A mí me cuesta muchas veces entenderlos, pero llegan a un resultado por caminos que yo no conozco, ¿sí? Hay que comprender, hay que ser abierto y sobre todo ponerles un voto de confianza. Muchas gracias.